Estamos de regreso con más noticias acá en TN23. Iniciamos esta hora de información hablando de la importancia de los derechos de la niñez y la adolescencia acá en Guatemala. De hecho, CONACMI se ha pronunciado en diferentes ocasiones para poder denunciar cualquier tipo de delito que atente en contra de los derechos de los menores. En ese sentido, pues diferentes casos de abuso sexual en contra de niñez deben ser denunciados porque, según la información de las autoridades, recientemente hay un caso muy importante de parte de un estadounidense que presuntamente, pues lamentablemente cometió el delito de pornografía infantil y recientemente recibió una sentencia. Tenemos todos los detalles de este caso en particular y también el llamado a los padres de familia, ahora con el periodista Fernando Hernández. Adelante, Fernando. Hola Jensi, Lubianca, buenos días, televidentes de TN23. Gracias, precisamente, pues como bien mencionan, los distintos tipos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, pero precisamente hablemos en el caso de los abusos sexuales. Para ampliar este tema me encuentro con el doctor Haroldo Oquendo. Doctor, muy buenos días, para que podamos conversar acerca de este tema tan importante, acerca precisamente de esa vulneración de los derechos de la niñez. Sí, no, muchísimas gracias. Bueno, siempre es muy lamentable hablar sobre los problemas de violencia contra niñez, pero especialmente violencia sexual, porque debemos de enmarcarnos en dos aspectos importantes. Cuando hablamos de violencia sexual es cuando hablamos de que hay utilización de fuerza física para obtener una gratificación sexual. Eso regularmente sucede especialmente en la violencia sexual en mayores de edad. Pero cuando es en menores de edad o en niños, niñas o adolescentes, tenemos que la tendencia es, nosotros preferimos hablar de abuso sexual. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el abuso sexual no hay utilización de fuerza física para obtener la gratificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los abusadores lo que hacen es convencer, engañar, enamorar a los chicos o chicas para obtener su gratificación sexual. Eso los confunde, permite lamentablemente aceptar que esto se dé, y los chicos y las chicas no se dan cuenta en realidad de qué es lo que está pasando. Entonces lo hace más complejo, lo hace más traumático, porque lo hace a veces ser crónico y a veces ni los chicos ni las chicas entienden lo que pasó. Por eso es muy importante diferenciar entre lo que es abuso sexual y violencia sexual. Y en el país, en realidad, el abuso sexual es lo que se da con más frecuencia en los niños, niñas y adolescentes. Quiero decir con esto de que lo hace a veces difícil de detectar, lo hace a veces, o no a veces, sino muchas veces poder, digamos, denunciarlo. Muchas veces llega a denunciar cuando la niña ya está embarazada o cuando la niña o el niño tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero eso es nada más como la punta del iceberg. En realidad, nosotros en los estudios epidemiológicos que hemos hecho nos hemos dado cuenta que en realidad la cantidad de casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes está alrededor del 1.000.000 a 1.200.000 de casos anuales. Eso es un dato significativamente importante. Pero lo que finalmente llega como una denuncia o que llega a un hospital son solo aquellos casos extremos, lamentablemente, pero que se siguen dando. Entonces sí, es una problemática que sigue afectando con más frecuencia a las niñas y a las jóvenes, pero también hacia los varones. Eso es importante, ¿sí? Dependiendo del grupo etario vemos diferencias. Lo que pasa es que en el caso del abuso sexual contra niños varones hay una cultura más del silencio y así que menos reportería o menos denuncia. Muy bien, para finalizar este enlace informativo, doctor, esa postura tomando en cuenta los casos que sí llegan al término legal, como por mencionarlo el caso reciente del estadounidense que fue sentenciado precisamente por el tema de distribuir, en este caso también el consumo de pornografía infantil. Sí, miren, el tema de pornografía infantil es una brecha gigante también que afecta muchísimo a la niñez, porque es la utilización de los niños, niñas y adolescentes en producción de material pornográfico, y que eso es lamentable que se está dando y que es muy, digamos, muy utilizado en redes internacionales y de otros países que nos utilizan fácilmente. Realmente es importante mencionarlo porque debemos de recordarle a la población en general que la producción, distribución de pornografía infantil es un delito. Y para las personas que se dedican a esto, el delito va entre los 6 a 8 años de cárcel, con una multa entre los
50.000 y 100.000 quetzales. Pero para el que posee pornografía infantil, sí, también es un delito. Y el delito es entre los 2 y 5 años. Quiere decir, y el mensaje que debemos de trasladar es que la pornografía infantil, sea porque la produzcan, la distribuyan, o porque me llegó a mí para verla, solo porque me llegó a mí y la vi, me hace ser, digamos, un poseedor o un consumidor. Eso ya es un delito. Y por ninguna razón debemos de promover este tipo de acciones, ya que vulneran seriamente los derechos de los niños y las niñas, especialmente porque son expuestos en actividades sexuales y utilizados en el comercio para poder distribuir este tipo de acciones. De verdad, muchas gracias, doctora. Importante información, compañeros, debido a la situación que se genera en los últimos días y precisamente la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que estos son los detalles que tenemos hasta el momento, compañeros, con imágenes de José Cotzajay. Soy Fernando Hernández. Retornamos con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Buen día para ti, Fernando Hernández. Muchísimas gracias por toda la información. Recordemos que denunciar este flagelo que lamentablemente afecta no solamente a los menores, sino también a los núcleos familiares. Es muy importante comunicarse con las autoridades para estar a tiempo y frenar un delito como pues lo han mencionado, la pornografía infantil, también violencia contra la niñez. Estamos a tiempo de poder denunciarlo y hay diferentes vías, no solamente físicas, sino también de teléfono para poder denunciar este flagelo ante las autoridades correspondientes.